Néstor, muchísimas gracias. Importante para entender, ¿viste? Cuando habla un juez, ¿qué nos está diciendo el juez? Y además, insisto, el magistrado va a ofrecer una conferencia de prensa en unos minutos, a partir de las 20. El juez Carzoglio estará dando detalles, ahí se le podrá preguntar de todo. Además, entiendo que va a hacer referencia, obviamente, a las amenazas recibidas por su familia. Nos acompaña ahora Artemio López. Artemio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosario? Buenas tardes. A ver, ¿cómo analizás todo esto que está pasando en el sentido de hay varios movimientos, Iniciativa Justicia, abogados que dicen se está perdiendo el Estado de Derecho, se hablan de persecuciones políticas, de presos políticos, de una necesidad pareciera un deseo de que Cristina Fernández de Kirchner termine presa, de que Pablo y Hugo Moyano terminen presos? ¿Qué hay de todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, es evidente que hay un movimiento de pinzas sobre la oposición, tanto en términos gremiales como políticos. Las figuras de mayor volumen y representación en estos ámbitos son severamente sujetos a persecución, tanto mediática como judicial. Un amplio sector de la ciudadanía obviamente no tiene duda y otro sector que creerá que los argumentos que lleva adelante el gobierno son válidos, pero la verdad es que tanto la figura de Cristina Kirchner como en el caso que hoy nos ocupa el de Pablo Moyano, es evidente que cuando asumen una posición frontal contra las políticas, además desastrosas que está llevando el gobierno en términos sociales, son sujetos de persecución. Con Cristina, bueno, esto ya lleva años, este proceso, y bueno, Pablo Moyano y ahora Hugo Moyano creo que se han puesto también en una situación de mucha adversión al gobierno, porque bueno, no tenemos resultados. Mañana se va a conocer un índice de inflación que va a mostrar casi 12 puntos de inflación en un mes para alimentos y bebidas. Eso es lo que proyectaba el Banco Central. Está Agustín, no me va a dejar mentir. En 2015, en diciembre, proyectaban para todo el año. A es ver, una Agustín, cosa así impactante. damos el dato. Sí, tal cual. El último presupuesto, el que hoy está vigente del año 2018, aprobado el año pasado, proyectaba una inflación para todo este año de 10%. Después fue corregida a 15 y hoy estamos hablando de 50. Lo que marca Artemio es cierto, acá lo venimos diciendo, es importante y hay que prestarle atención. A partir de decisiones que el gobierno tomó, como la eliminación de las retenciones, lo que está ocurriendo con la devaluación es que los precios de los alimentos, que impactan mucho más sobre los sectores de menores recursos en la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos, está creciendo muy por encima del nivel general de precios. Por eso es que cuando mañana veamos el índice de precios que publica el INDEC, que en su nivel general va a rondar alrededor de un 7%, el índice, el componente de alimentos y bebidas seguramente va a estar por arriba de eso y las proyecciones lo marcan ahí cerca de lo que marca Artemio en niveles de 2 dígitos, que es una locura para una variación mensual. Estamos hablando de tasa de variación en un mes. Bueno, ahí está, estos son los datos y por supuesto que aquí hay como, pareciera que estamos con dos realidades, ¿no? Claro. La realidad del deseo de un grupo que quiere que fulano, gano, sultano estén presos, estén fuera de juego, y por el otro la realidad de la gente que lo está pasando muy mal. Por supuesto. Bueno, otras informaciones que me parecen interesantes precisar. Bueno, se conoció el dato del deterioro de jubilaciones y pensiones, lo que va del año. Septiembre a septiembre, 16% de pérdida de poder adquisitivo. Lo mismo que el salario. Ismael Bermúdez publicó datos del INDEC en Clarín para que sea insospechado de aversión al gobierno. Hay una caída de 6 puntos porcentuales entre julio y julio. Esto es un 22% de poder de pérdida de poder adquisitivo del salario. Donde había 100 pesos en el 2016-17, hay 74 pesos hoy en el 2018. Esta es una situación inédita. El daño social que provocó el gobierno desde el 2015 hasta la fecha, en esta profundidad y en este corto tiempo, es inédito en democracia, salvo obviamente la megacrisis del 2001, que tuvo un componente dramático y diferente. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, aparecen por supuesto las encuestas. Sí. Algunos ya imaginan escenarios de balotaje. Otros dicen respecto de la imagen del presidente y de las expectativas que se ha mesetado, sí, que ha recuperado 2 puntos del fuerte bajón cuando se da la crisis cambiaria. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, hay encuestas de todos los gustos. Usted vio, Rosario, que esto hay que tomarlo con pinzas. Algunas encuestas tienen un sesgo muy marcado para sostener la imagen del oficialismo. Parece que cuanto más cae la economía y mayor es el desempleo, más crece la figura de Macri. Es un fenómeno interesante para analizar, tendría que explicar lo que lo produce, pero es evidente que el gobierno de Cambiemos y en particular la figura del presidente está deteriorada, particularmente porque su base electoral está sufriendo
con mucha intensidad efectos del ajuste. El tarifazo, en todos los rubros, energía, gas, luz, está particularmente impactando sobre buena parte de los que habían acompañado a Cambiemos. Tuvo el 50% de los votos. Quiere decir que era muy horizontal el horizonte de acompañamiento. Bueno, esos sectores están sufriendo de una manera y ya que notable. hablamos de Cambiemos, ¿cuál es el juego de Carrió en el sentido de ir señalándole que me lo saquen a Garabano, el juicio político a Garabano, Angelici, a Rivas? Bueno, yo no soy un exégeta de No, Carrió, yo- preservo mi salud mental. No. No voy a, Digo, no para voy el a análisis intentar político sí explicar que lo se puede, Artemio. Creo que usted va a tener interlocutores más válidos que yo para preguntarle qué es lo que quiere hacer Carrió. Pero me parece que, a mi juicio, ¿no?, hay bastante poco de sustancia en ese tipo de comportamientos. Creo que lo sustancial es el nivel de sufrimiento social que está provocando esta Pero política. no es curioso que la doctora Carrió hable de estas cosas y no hable de la gente que pasa hambre, que no llega a fin de mes, que no alcanza el sueldo. Quizá por eso mismo no sea curioso. Es decir, yo creo que por eso es parte de un escenario, un montaje. La doctora Carrió lleva 3 décadas sorprendiéndonos con este tipo de fiscalizaciones y los resultados están a la ¿Y vista. puede Ha acompañado romper? gobiernos muy conservadores. ¿Puede romper? No sé, un análisis, qué sé yo. Hay una conducta también. Uno ve que arma, desarma, arma, desarma. Yo, como decía Orangel, yo soy Orangel, no un oráculo. Bueno, ¿Se va a clarísimo, romper Carrió? clarísimo. Esa pregunta. Bueno, del otro lado, digo, tenemos un peronismo que se acerca dentro de pocas horas a hablar de su lealtad, por lo menos del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, que se está agregando lealtad y unidad, digamos. Son varios los sectores que trabajan en ese sentido. Sí. ¿Cuánto está ayudando el gobierno, por ejemplo, para que esa unidad con estas persecuciones políticas que se están haciendo tengan como referentes fuertes a Cristina Fernández de Kirchner, a Hugo Moyano, a Pablo Moyano? Bueno, mucho, porque el gobierno ha tomado el plexo antiperonista como un eje bisectriz de la construcción de su propia política. Un gobierno que tiene el acompañamiento de un partido que, por ejemplo, con el liderazgo de Alfonsín, se cuidó mucho de alejarse del plexo gorila que había caracterizado el comportamiento del Partido Radical. Dice, ojo que a los peronistas, los conservadores lo persiguen por lo bueno que hicieron, no por lo malo. Macri tiene una concepción del peronismo vinculado al viejo conservadurismo y los radicales que lo acompañan creo que también debieran reflexionar, porque habían dado un paso gigantesco en orden a construir otro tipo de alianza y parece que la caracterización que les propone Macri, que ellos, por lo menos un sector, no todos, ¿no?, aceptan sin ningún cuestionamiento, los retrotrae, para mí, a una etapa pre-alfonsinista. ¿Pre-alfonsinista? Sí, claro. Alfonsín había resuelto mucho más adecuadamente el tema del vínculo con respecto al peronismo que lo que está planteando hoy la coalición Cambiemos con un sector del radicalismo, no todo. ¿Eso vislumbra entonces que un sector del radicalismo se vaya de la alianza de gobierno? Bueno, yo creo que lo que vislumbra es que un sector del radicalismo se fue del plexo histórico popular democrático que tuvo el Partido Radical hasta que, bueno, han decidido ahora tomar una posición bien distinta. Ya habían tenido problemas con la alianza, la versión de la alianza primera, FREPASO-UCR, y ahora creo que también están en el mismo dilema. ¿Acompañan estas políticas que se da de bruces con la tradición popular democrática del radicalismo o, bueno, tomarán alguna decisión? Yo no puedo aventurar, no tengo No estamos autoridad aventurando, para estamos eso. analizando situaciones. Nadie aventura porque no queremos hacer futurología. Pero digo, ¿se puede hablar entonces, si todas estas cuestiones se dan, de una construcción transversal en la Argentina, de oposición? Bueno, yo creo que amerita la circunstancia socioeconómica y la crisis institucional que está provocando el despliegue del modelo de esta tercera oleada neoliberal en democracia, va a ameritar un espacio muy amplio, seguramente transversal, con una organización política bien distinta a la que conocimos hasta la inauguración de esta etapa de Cambiemos, que es, yo vuelvo a insistir, en términos de daño social y daño y quiebre institucional, es la más dramática desde la recuperación democrática. Artemio, el presidente de la Nación está convencido de que este es el camino, lo ha dicho en más de una oportunidad, y además cree que va a reelegir, porque del otro lado no ve nada de construcción y además en todo caso van a acentuar la cuestión de la corrupción y las investigaciones judiciales que van a recaer en figuras como Cristina Fernández de Kirchner o los Moyano, por sintetizar. ¿Le puede seguir dando resultado esta confrontación para seguir siendo presidente de los argentinos?
Bueno, como todo gobierno tiende a ritualizar una práctica que efectivamente tuvo resultados anteriormente, pero las realidades son muy cambiantes, socioeconómicamente el país es bien distinto al 2017. Ellos ya tuvieron... ¿Es bien distinto, sí? Sí, bueno, absolutamente. Bueno, está Agustín, le va a dar datos precisos, crecimiento económico no hay, No, obra eso sí. pública no van a poder Hablo hacer. del núcleo duro que tiene el gobierno, Bueno, que lo ellos sigue tienen- independientemente sí, de esto. Sí, ese núcleo yo creo que todavía lo acompaña. No quiero con esto decir que no lo tiene. Hay un núcleo, un plexo profundamente antipopular, profundamente conservador, que acompaña las políticas de Macri y eso creo que efectivamente todavía persiste. Ahora, para construir una opción de mayoría se necesita más que eso, tanto la oposición como el oficialismo. Y creo que Macri confunde, también por el fenómeno microclimático de ejercer el gobierno, lo que le pertenece con el todo. Yo creo que Cambiemos ha perdido mucho del acompañamiento no duro, no nuclear que tuvo en las elecciones del 2015. Eso se va a ir reflejando, las condiciones socioeconómicas van a ayudar a que eso suceda y el presidente tiene una percepción propia de Palacio. Eso normalmente sucede, pero a poco que salga a la calle, sale poco, tendría que observar que esa percepción es más bien microclimática, producto seguramente del círculo áulico que lo rodea, que dice vamos, vamos, que va fenómeno. ¿Y arrastra esto a figuras como Vidal o Rodríguez Larreta? Y yo creo que tanto Rodríguez Larreta cuanto Vidal no tienen autonomía con respecto a la figura de Macri. Llegaron con Macri, y si Macri le va bien, irán hacia adelante, y si le va mal, bueno, habrá que ver qué circunstancia en cada distrito específico los ¿Ninguno de ellos reemplazará. podría retomar, digamos, la impronta para seguir gobernando? No, porque yo vuelvo a insistir, el liderazgo de Macri, creo que lo dijimos en Cambiemos hoy, tiene una centralidad muy notable. Esta coalición, tal cual está funcionando, sin la figura de Macri va a ser muy difícil que pueda resolver hacia adelante ningún tipo de comportamiento institucional y mucho menos electoral. No le veo autonomía a ninguna de las figuras que se manifiestan como reemplazo, pero incluso el caso que más suena, que es el de la gobernadora Vidal. La verdad que revisar la gestión de provincia de Buenos Aires y ver lo que está en términos de deuda, en términos de gestión específica, es muy difícil que una figura de ese tipo pueda subsistir. ¿Y el peronismo cómo puede realmente mostrarle a la sociedad una alternativa cuando uno tiene por un lado el kirchnerismo y por el otro lado con foto Massa, Urtubey, Schiaretti, Pichetto? Pichetto lanzado a querer ser presidente, Sí. Pichetto en una entrevista de las últimas horas con Durán Barba y Fontevecchia, casi hablando de la comunicación, ¿no? No sé si serán parte de si contratará los servicios o no, pero digo, ¿qué pasa? y ¿Cómo tiene que cómo se agregar condice esto? a David Copperfield, Pichetto, además de Durán Barba, para poder tener competencia electoral cierta. Pero de todas maneras yo creo que lo que usted nombra, Rosario, el caso de Massa, Pichetto, Urtubey, forman parte más de lo que yo denomino panoficialismo. De hecho, han acompañado con críticas muy formales al despliegue de Cambiemos. Bueno, ahora han acelerado porque evidentemente la permanencia dentro del esquema de Cambiemos o dentro de la proximidad al gobierno en términos electorales no rinde, pero la verdad es que eso tiene más que ver con la disputa de votos del universo Cambiemos que con la disputa de votos opositores popular democrático. Es muy distinto el liderazgo de Cristina Kirchner en términos electorales, políticos, programáticos, que el de Massa, Urtubey y Pichetto. No forman parte del mismo dispositivo electoral. Y ahí entonces hay o no posibilidad de unidad. O eso unidad- favorece, que bueno, no haya pero- unidad ahí favorece al oficialismo. Pero esa unidad no es desde el punto de vista político y programático es imposible. O sea, no Y forma entonces parte se va a de otro favorecer proyecto otra vez distinto. el oficialismo con la división del peronismo. No, pero me parece. No, yo creo que lo que hay que unificar es hay que unificar a los votantes y a la ciudadanía en torno a un proyecto de transformación que sea capaz de enfrentar a Cambiemos. Los dirigentes expresan otros tipos de proyectos. A mí no me preocupa pensar la unidad de la oposición sumando dirigentes con proyectos diversos. A mí me parece que hay que armar un proyecto contenedor de ciudadanía que esté claramente confrontando porque le afectan sus intereses cotidianos con el gobierno de Cambiemos, más allá de lo que opinen los dirigentes. A veces hay que referirse a otros modelos de unidad que funcionan en la historia. Yo, el que más cercano tengo y por el cual me guío y porque funcionó y además dio muchos resultados en términos de gestión fue el de Néstor Kirchner en el 2008. También frente a la crisis del sistema del sujeto agromediático. Usted se acuerda, estábamos en los prolegómenos de lo que se llamó la crisis del campo. Y en una reunión donde había reelegido Moyano en Camioneros en el 2008 y también estaba el tema de la unidad. Entonces Néstor Kirchner plantea que la unidad efectivamente tiene que ser lo más amplia posible, que no eran momentos para dividir
obviamente la ciudadanía en parcelas, en patrias partidarias que no tienen sentido, pero decía, unidad lo más amplia posible y con todo, pero para bajar banderas no. O sea, lo que priorizaba era el proyecto, la perspectiva y luego sí una unidad amplia. Unidad para sumar cualquier proyecto diverso, un poco le pasó a la Alianza. Después no se puede gobernar, no tiene sentido sumar proyectos de país distintos, más allá de que los dirigentes... Acá todo el mundo se llama peronista, que digamos que es como una franquicia. Definamos en función de proyectos, porque hay radicales que están más cerca de un proyecto de unidad con peronistas que tienen una perspectiva popular democrática que peronistas que eventualmente... Ahora se lo vamos a tendrían preguntar que nuclearse bajo ese mismo signo y sin embargo tiene una perspectiva muy parecida. Ahora a la se lo de vamos a Macri. preguntar a Ricardo Alfonsín, que está acá visitándonos, todas estas cosas que usted ha dicho, Artemio. A ver, un dato último respecto de escenarios de balotaje que se manejan. A ver, estamos pensando posibles candidatos. Macri candidato, Cristina Fernández Kirchner candidato, Massa candidato. ¿Cómo funciona eso? Hoy hay dos figuras centrales que galvanizan el oficialismo por un lado. Vuelvo a insistir, Mauricio Macri, que todavía tiene un núcleo que lo acompaña y creo que va a permanecer. Y luego Cristina Kirchner, que ya hizo una elección de 38 puntos en Provincia de Buenos Aires. Cualquiera que analiza la situación electoral a nivel nacional sabe que ese es una media nacional para el peronismo, para el kirchnerismo, que es una fase del peronismo. ¿Y cómo va el escenario de...? Y creo que eso es lo que está planteado hoy, pero hoy las elecciones no son. Queda todavía tránsito muy largo de un periodo en términos socioeconómicos muy, a mi juicio, muy traumático. Vamos a terminar el año con más de 30 puntos de pobreza, yo creo que más cerca del 35, y un deterioro salarial inédito en democracia. Muchas gracias, Artemio.